Diego, cuando quieras te activas el micrófono y das inicio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tengo el gusto de coordinar esta actividad relevante, cuyo título es Actualización de prestaciones dinerarias en la Ley de Riesgos del Trabajo, el Decreto de Necesidad y Urgencia 669 del 2019 y los fallos Musichuk de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y Boulanger del Tribunal Superior de Justicia. Hoy nos acompañan, tengo el gusto y les agradezco en nombre de la asociación a estos grandes expositores, como son la doctora Andrea Nessi, a quien presento a continuación. Ella es abogada de la Universidad Católica Argentina, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, especializada en riesgos del trabajo, consultora legal, docente de posgrado en áreas de su especialidad y publicista. Ella es quien tendrá la palabra en primer lugar. En segundo lugar lo hará la doctora Eleonora Peliza. Ella es doctora en Derecho del Trabajo por la USAC, magíster en Derecho del Trabajo en la Universidad 3 de Febrero, docente universitaria de grado y posgrado, en distintas universidades del país, y magistrada en el Tribunal del Trabajo número 6 de Avellaneda Lanús, de provincia de Buenos Aires. Por último, el doctor Mariano Ceballos, quien es magíster en Derecho del Trabajo, profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés, y secretario letrado de la Corte Suprema. Bueno, sin más preámbulo, entonces, damos la palabra a la doctora Nessi. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar con todos esta tarde. Muchas gracias, Diego, por la bienvenida. Gracias a la asociación por esta oportunidad. Y bueno, un placer para mí estar esta tarde en esta charla y también con mis compañeros de panel. Voy a empezar a compartir pantalla. Eh, Ahora me van a decir si se ve bien. ¿Se ve, no? Perfecto. Yo al menos la veo. Bueno, antes de entrar de lleno en los fallos que hoy nos convocan, justamente, bueno, habíamos hablado entre los panelistas de hacer previamente una especie de aterrizaje suave a estos fallos, rememorando un poco cómo fue la evolución de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo. Las prestaciones, en realidad, nos vamos a referir hoy, va a centrar en lo que son las prestaciones por incapacidad permanente definitiva, que fueron, digamos, teniendo muchas modificaciones a partir de que el sistema se inicia en el año 96. Y no sé si es por casualidad o porque este sistema nació así, pero cada evolución legislativa o normativa que tuvo generalmente dio lugar a debates jurisprudenciales que muchas veces terminó zanjando la Corte u otras veces modificaciones posteriores. Lo cierto es que, bueno, todo el tema prestacional en la ley de riesgos siempre fue bastante discutido y dio lugar a distintas interpretaciones, y hoy nos encontramos nuevamente ante ese tipo de escenario. Bueno, la ley nace con una tarifa, digamos, con una prestación tarifada, por eso es la ley especial, que en principio tenía un tope legal. Esa fórmula incluye la incapacidad, el ingreso base mensual y el coeficiente etario. Esta norma, cuando nace la Ley de Riesgos del Trabajo, tenía un tope indemnizatorio, digamos, ninguna prestación por incapacidad definitiva podía superar ese tope, que era proporcional a la incapacidad. Lamentablemente, bueno, la realidad de nuestro país siempre llevó a que estas prestaciones parece que siempre quedan cortas. Entonces ya en el año 2000 hay una primera modificación al régimen prestacional y se incluyen pagos únicos para determinadas prestaciones, ¿no? Las incapacidades que van las superiores al 50% y los casos de fallecimiento, ¿no? Y esos pagos únicos eran montos de dinero preestablecidos, 30.000, 40.000 y 50.000 pesos, ¿no? Que hoy parece
realmente un vuelto. Después, en el año 2009, el decreto 1694, que es un decreto simple, suprime finalmente todos el tope legal de la ley y establece un piso prestacional, pero también, digamos, esta ley al poco tiempo, este decreto, digamos, es modificado y aparece la ley 26773, luego reglamentada por el decreto 472 del 2014. Y acá aparece por primera vez el RIPTE, ¿no? Este índice de RIPTE para actualizar determinadas prestaciones. Y aparece también en el artículo 3 el 20% adicional como un pago adicional único para los casos en los que el accidente o la contingencia laboral ocurriera en el lugar de trabajo o mientras el trabajador se encuentra a disposición de su empleador. Y acá, como les decía recién, aparecen estos primeros también conflictos interpretativos. Este RIPTE, si se aplicaba solamente a los pisos prestacionales o a los pagos únicos, o también se aplicaba a la fórmula legal. La verdad es que la redacción de la ley era confusa y daba lugar a esto, y el decreto reglamentario tardó 2 años en salir. Y también se plantearon discusiones sobre el derecho transitorio, ¿no? Si estos pisos se aplicaban, a qué fecha, digamos, qué piso se aplicaba dependiendo la fecha de la contingencia. La Corte Nacional fue finalmente la que terminó zanjando estas cuestiones a través del fallo Expósito, confirmó, digamos, la aplicación del RIPTE a los pisos y pagos únicos, y también en cuanto al derecho transitorio, a aquellos casos cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido ya vigente, digamos, estas nuevas normas. Eso también fue confirmado en el caso Aiello, y la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires siguió también estos lineamientos en Estarón y Godón. Luego, finalmente, la ley 27348 deroga estos artículos redactados, digamos, por ahí confusamente de la ley 26773 y deja sentado que solamente las compensaciones de pago único y los pisos mínimos serían los que se incrementarían conforme el RIPTE de forma semestral. Ahora bien, hasta este momento, el IBM, que es digamos, uno de los integrantes de esta fórmula legal, no había tenido ningún tipo de actualización o variación. Es un IBM que siempre se mantuvo estático. Recién entonces, con la reforma de la ley 27.348, tiene una nueva redacción el artículo 12. El artículo 12 original, ese que les decía que el IBM era estático, si todos recordamos, eran digamos, las las 12 remuneraciones anteriores a la primera manifestación invalidante, o si el tiempo de prestación de servicios era menor, bueno, las que correspondieran a ese tiempo de prestación, dividido el número de días corridos en ese periodo, multiplicadas por 30,4. Y eso ya cristalizaba el ingreso base. La gran reforma del artículo 12 de la 27348, del artículo 12 por la ley 27348, que generalmente nos suena más por todo los trámites de comisiones médicas que estableció, pero también, bueno, trae esta reforma de fondo en cuanto al cálculo del ingreso base. Y acá trae 3 incisos, ¿no? El nuevo artículo 12. El primero de ellos dice que cómo se va a calcular, digamos, el ingreso base. Entonces dice que todos estos salarios devengados durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicio, si fuera menor, se actualizarán mes a mes aplicando el índice de remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables, es decir, el índice RIPTE. Luego, el artículo 2 establece que desde la primera manifestación y hasta el momento en que deba ponerse a disposición la prestación, el ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa activa nominal anual vencida a 30 días del Banco Nación. O sea que tenemos entonces un primer inciso que actualiza por el índice RIPTE y un segundo inciso que desde la primera manifestación invalidante indica que se va a aplicar la tasa activa. El tercer inciso tiene que ver ya con la mora en el pago de la prestación
y se remite al artículo 770 del Código Civil y Comercial, de modo que permite una capitalización hasta la efectiva cancelación del crédito. Este escenario, recordemos que la ley 27348 se dicta y al poco tiempo se dicta el decreto de necesidad y urgencia 669, un año y medio más tarde solamente, que modificó este segundo inciso. Entonces, lo que hace este decreto 669, el inciso primero queda sin cambios, o sea, la actualización del RIPTE durante los meses anteriores a la primera manifestación invalidante se actualiza de igual modo que en la ley 27348, pero en el segundo inciso introduce una modificación que es la que, bueno, nos va a traer, digamos, va a ser el eje de los fallos que vamos a comentar hoy. Este inciso 2 cambia la tasa activa por el interés equivalente a la variación del RIPTE. Entonces, ¿qué se entiende por variación de RIPTE? Antes teníamos, la norma decía interés equivalente a la tasa activa y ahora dice interés equivalente a la variación del RIPTE en el periodo considerado. El inciso 3, en cual caso de mora, no tiene cambios. Y esta norma, el 669, estableció que esta nueva digamos, redacción del artículo 12 aplicaba a todos los casos, independientemente de la fecha de primera manifestación invalidante. A partir del artículo 12, y especialmente y con más énfasis quizás a partir de la vigencia del 669, empiezan a, digamos, dibujarse dos posturas interpretativas con relación a la actualización del ingreso base. Una postura que fue seguida por ejemplo, ¿no? Menciono algunos tribunales: Superior Tribunal de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy, de Río Negro, admiten que hay dos segmentos temporales distintos que se actualizan en base a un cálculo distinto. Un segmento son los salarios anteriores a la primera manifestación invalidante que se actualizan de acuerdo al índice RIPTE, y a posteriori, es desde la primera manifestación y hasta la puesta a disposición, se actualizan de acuerdo a la variación del RIPTE. Y esto se concatena con las resoluciones reglamentarias de la Superintendencia de Seguros de la Nación, la 1039 y la 332 del 23, reglamentarias, digamos, del 669, ¿no? Donde justamente ahí la superintendencia lo que establece es que este interés equivalente a la variación del RIPTE es un interés simple y que consiste en sumar la variación mensual de ese índice a través de la fórmula que la misma superintendencia iba a publicar. Entonces, tenemos una postura que, digamos, aplica el 669 de acuerdo con estas resoluciones reglamentarias de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Pero después también tenemos otra parte de los tribunales, y ahí yo dejo, por ejemplo, el Tribunal Superior Tribunal de Neuquén, en el caso Contreras, que entiende que en realidad la actualización de los salarios también, digamos, desde la primera manifestación invalidante, debe hacerse utilizando el RIPTE como índice y no con esta variación mensual. De más está decir que los resultados de aplicar una u otra fórmula son diametralmente distintos. Una cosa son los resultados que implica actualizar por el índice que por la variación del mismo mes a mes. Como si todo esto no fuera suficiente, aparece en escena en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el fallo Barrios. Un fallo que de entrada tuvo bastante repercusión, si bien es un fallo que se da en el contexto no de una causa de accidentes de trabajo, contingencia laboral de riesgo del trabajo, sino que se da en el marco de una causa por un accidente de tránsito. Entonces debatíamos, digamos, en base al derecho común. Pero ¿por qué fue importante y por qué tuvo repercusión Barrios? Porque declaró la inconstitucionalidad de la ley 23928 y las normas reglamentarias en cuanto prohibían la indexación. Entonces, y declaró, digamos, la inconstitucionalidad sobreviniente de esta norma. Entonces decía que daba, digamos, como recomendaciones Barrios a las sentencias que se dictaran en adelante,
que debían expresar los montos de condena en base al valor actual. Y para ello podían, como declarada la inconstitucionalidad de la norma que prohíbe la indexación, los jueces podían recurrir a índices siempre que fueran oficiales. Se debía respetar el derecho de defensa en todos los casos, es decir, se debería dar, digamos, el pertinente traslado de los eventuales planteos, y además de actualizarse a través de algún índice oficial, se podía adicionar un interés puro de un máximo del 6% anual. Y siempre, digamos, la recomendación también de la Corte en el fallo fue que esta suma, digamos, final de la indexación más el interés puro no debía exceder el valor real del crédito. Entonces, con este contexto, digamos, de las distintas interpretaciones sobre el 669 y las peticiones que se comenzaron a dar también en el ámbito laboral de aplicación del fallo Barrios para permitir la indexación, llegamos al caso Musichuk. El contexto un poco del caso es, bueno, acá sí nos encontramos con un accidente de trabajo que tuvo lugar en enero del 2018 y la demanda se presenta en marzo del 2019. Es decir, que cuando se produce el accidente y cuando se presenta la demanda, el 669 no había sido dictado aún, con lo cual, al menos en la demanda, no se pudo plantear la inconstitucionalidad del decreto. Ahora, el juez de primera instancia, cuando tiene que definir la indemnización que corresponde al trabajador, tiene que analizar este decreto porque sí estaba vigente y recordemos que el decreto había previsto que se aplicaba a todas las contingencias independientemente de la fecha de primera manifestación invalidante. Entonces, el tribunal lo que hace es declarar inconstitucional el decreto por considerar que no estaban dadas las condiciones que requiere el 99, inciso 3 de la Constitución, es decir, no había ni necesidad ni urgencia. Entonces, el decreto se considera inconstitucional y por lo tanto ya no lo podría aplicar. Entonces, ¿qué se aplica cuando cae este decreto? Y ahí la sentencia recurre al Código Civil y Comercial de la Nación, al artículo 768, inciso B, que trae, digamos, el artículo 768 trae reglas para aplicar en los casos para los intereses moratorios, ¿no? Cómo regular cómo establecer los intereses moratorios. Y el inciso B se refiere justamente a la ley especial, o sea, cuando hay una normativa que establece el interés a aplicar. Entonces, el juez de primera instancia, ante la caída o la certificado de defunción, le digo yo, del 669, resucita la tasa activa porque vuelve al artículo 12 en su redacción original. Y entonces, esta norma le permite desestimar también las doctrinas legales anteriores de la Suprema Corte que aplicaban la tasa pasiva. Entonces, de alguna manera, lo que provocó Musichuk es, declarada la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del decreto 669, renace la tasa activa. La Corte de la provincia de Buenos Aires interviene por la apelación que plantea la parte demandada, o sea, ante la aplicación de la tasa activa, es la demandada la que apela el fallo solicitando, digamos, la aplicación del 669 y agraviándose justamente por la inconstitucionalidad decretada respecto al 669. ¿Y qué hace la Corte? La Corte confirma el fallo del Tribunal del Trabajo. Confirma, digamos, la inconstitucionalidad del 669, argumentando que el Poder Legislativo se encontraba sesionando, que no estaban dadas las condiciones constitucionales para que el presidente se arrogara esas funciones. Y también confirma la aplicación de la tasa activa. Entonces, tenemos que tener en cuenta, cuando analizamos este fallo, que no tenía demasiadas opciones la Corte, porque al haber sido la demandada quien apeló la tasa activa, no podría haber aplicado una tasa peor, digamos, o más perjudicial para la parte agraviada, que era la demandada, que la tasa activa, porque si no, hubiera incurrido en una reformatio imperius. Pero también a mí me parece, ¿no?, que la Corte, sin, digamos, marcar un favoritismo por la tasa activa, algo nos estaba diciendo también en el caso Lince, que es del año 2020,
cuando al reformarse el artículo 12 por la ley 27348, ya había también dejado su doctrina legal sobre la aplicación de la tasa activa para aplicar justamente la tasa activa por ser la tasa legal de del nuevo artículo 12 de la 27348. Nos podemos preguntar, ¿y cómo juega Barrios con todo esto? Y ahí yo les menciono un antecedente que quizás no tuvo tanta repercusión, que es el fallo Díaz-Leuci contra Omint. Este fallo es de abril de este año. Y ahí se dio las circunstancias fácticas fueron muy similares a Musichuk. O sea, es un accidente anterior al 669, pero sí vigente la 27348, con lo cual en primera instancia también se falla aplicando la tasa activa. Pero a diferencia de Musichuk, quien apela en Díaz-Leuci es la parte actora, pidiendo justamente ante la Corte la aplicación del fallo Barrios. Y ahí la Corte, al resolver ese recurso extraordinario de la parte actora, refiere que la única doctrina legal traída por la recurrente, es decir, el fallo Barrios, en apoyo de su pretensión, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento. Es decir, que, palabras más, palabras menos, lo que dice la Corte es que en este caso, por lo menos, Barrios no resulta de aplicación porque fue dictado en un caso con distintos presupuestos fácticos y jurídicos. Y por lo tanto, nuevamente confirma la aplicación de la tasa activa. Entonces, esto es una opinión personal mía, me parece que habría quizás un mensaje de la Suprema Corte en cuanto al acatamiento de la tasa legal cuando existe esta tasa legal, digamos, el recurrir al 768, inciso B, del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, hasta acá un poco lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, y hace un par de días nos encontramos con un nuevo fallo que causó también una especie de sismo, porque fue el primer fallo en la materia que dicta el Superior Tribunal de la Capital Federal, de la Ciudad de Buenos Aires en realidad, a raíz de su intervención a partir de, digamos, de toda la doctrina de la Corte del fallo Levinas. Acá el Superior Tribunal de la provincia tuvo que resolver un recurso de inconstitucionalidad planteado por la demandada con relación a una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es decir, el Fuero Nacional se plantea el recurso de inconstitucionalidad ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La Sala 8 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había sido, digamos, la instancia anterior, había aplicado para la actualización del crédito laboral el índice SER más un 6% anual, declarando la inconstitucionalidad de oficio del decreto 669. O sea que hasta ahí estábamos muy parecidos a lo que dijo la Corte Provincial, ¿no? Inconstitucionalidad del 669. Ahora bien, cuando el Superior Tribunal se encuentra con el recurso planteado por la demandada, revierte esa declaración de inconstitucionalidad porque, si bien admite que los tribunales pueden declarar la inconstitucionalidad de oficio, eso es algo muy excepcional, y en este caso considera que no estaban dadas las circunstancias excepcionales, por lo cual revierte esa declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, lo que sí declara inconstitucional son estas normas reglamentarias de la superintendencia que establecían que el método de cálculo, digamos, de este segundo tramo, de la primera manifestación invalidante hasta la puesta a disposición, se realizará a través de una variación mensual del índice y directamente aplica, como pasó como les comentaba, el Tribunal de Neuquén u otras salas de la capital, aplican el índice como RIPTE en ambos tramos, es decir, desde los salarios anteriores hasta la primera manifestación y desde la primera manifestación hasta el momento de puesta a disposición. Compara, digamos, los dos métodos de cálculo, podríamos decir, y considera que al ser superior el que da la aplicación del RIPTE como índice,
considera que la norma de la Superintendencia de Seguros desnaturaliza el decreto. Sin embargo, bueno, evidentemente no, lo que a mí me parece es que quizás no se tuvo en cuenta que fueron, ¿por qué se dictó el decreto 669? Porque en los considerandos del decreto 669, el Poder Ejecutivo al dictarlo, lo que intentó hacer es morigerar la tasa activa. Entonces, al decir que estas disposiciones de la superintendencia, que también son las que aplican las comisiones médicas, ¿no? En los trámites administrativos, son inconstitucionales, bueno, acá el Superior Tribunal entendió que desnaturalizaban el decreto. Así que bueno, el caso este igual, Boulanger ya fue recurrido ante la Corte Nacional, así que es un capítulo que continúa. Hasta acá mi introducción. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy, muy interesante, por supuesto, una especialista. Tus apreciaciones. Bueno, si les parece bien, dejamos las preguntas hacia el final del último expositor. Entonces, a continuación, escuchamos a la doctora Eleonora Peliza. Muchas gracias. A ver, ¿se ve? ¿Se ve, no? Se ve perfecto. Ahí está. Ahí, Bueno, genial. genial. Bueno, después de la excelente exposición, síntesis, primero muchas gracias Diego, muchas gracias a las autoridades de la asociación. Cuando hablamos tanto con Mariana como con Andrea, dijimos de repartirnos un poco los contenidos para no reiterarnos. Yo voy a describir un poco cuál es la realidad actual y hacer una serie de valoraciones y consideraciones sobre criterios en la provincia de Buenos Aires, y referirme a un comparativo sobre el criterio que adoptó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. No quiero repetirme, pero lo vamos a utilizar al final porque es necesario, si estamos en provincia de Buenos Aires, comprender cuál es la naturaleza de esta doctrina legal, ¿no? ¿Por qué? Porque no toda la jurisprudencia de la Suprema Corte es doctrina legal, solo se va a configurar, y por el debate de barrios que vamos a ver, cuando el tribunal estableció o ha establecido una interpretación, como dice ahí, que rige la relación sustancial debatida en determinada controversia. Entonces, el fallo va a controvertir, obviamente, si el fallo transgrede esa doctrina legal, esa consideración que hace el tribunal, y obviamente es ineficaz una cita de una doctrina legal que va a ser elaborada en presupuestos o con consideraciones de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles. Ahora bien, el recurso de inaplicabilidad de ley sustancialmente puede venir por la violación o por el error, y esa violación es no aplicar a un hecho determinado, la regla que le corresponde, es decir, hay una vulneración del precepto, o la inaplicabilidad por el desconocimiento, es decir, en el sentido negativo. A un hecho no le aplico la regla que le corresponde, o obviamente la aplico erróneamente. Y la aplicación errónea es la incorrecta calificación que yo hago de un hecho. Califico erróneamente al hecho y le aplico una norma errónea, que no es lo mismo. Entonces tenemos violación y tenemos error. ¿Por qué? Voy a volver sobre esto. Decía Hitters, recomiendo el libro que ven ahí, que es la cita donde lo saqué, que la casación no solo busca o no solo tiene el control del cumplimiento del derecho objetivo, es decir, la aplicación de la ley, esa función nomofiláctica, sino también esta función uniformadora, la uniformidad de la jurisprudencia, sino también la justicia, esta función diquelógica. ¿Por qué es importante? Porque en una época de tantos cambios, obviamente nos tenemos que tener en cuenta, sin perjuicio de la consideración de la doctrina legal, la función que tiene la jurisprudencia. Andrea lo dijo hace un ratito, en Díaz Leuci, no voy a repetir las consideraciones que hizo ella para no ser reiterativa, pero la Corte hace precisamente esto. Usted me está trayendo esta hipótesis, es distinta, porque la única doctrina legal que traía el recurrente ha sido elaborada sobre una base de presupuestos fáticos. Él le está diciendo los hechos y el derecho era sustancialmente disímil. Entonces, esto no es doctrina legal. Primera consideración.
No es doctrina legal la opinión de los doctrinarios, no es doctrina legal lo que establezca la Corte Suprema. En Provincia de Buenos Aires estamos hablando, obviamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de las cuestiones por economía eventualmente procesal, los lineamientos, la télesis que puede tener o la función orientadora que puede tener, obviamente, una Corte Federal, ¿sí? Pero sucintamente le dijo, Barrios no es doctrina legal porque ha sido distinta sobre presupuestos básicos que son distintos. Ahora, esto es una cuestión de argumentación. Eso no impide que alguien pueda tomar los lineamientos con esa función diquiológica, que decir que esto es doctrina legal. Una cosa es decir que algo es doctrina legal y por ende, con esa función casatoria, normalizadora, unificadora, yo lo aplico y lo hago mío. Y otra cosa es creer que algo erróneamente es doctrina legal, que se ha violado, o bien la aplico erróneamente. Digo por esto, porque puede ser una estrategia. Una cosa es decir, esto es doctrina legal y otra cosa es, yo aplico tal lineamiento. Vuelta sobre lo que dijo Andrea, que dice sustancialmente Mosichuk. Mosichuk dice, el decreto 669 es inconstitucional porque viola, no se mete materialmente, no se mete con el contenido, sino que va antes, la decisión es ex antes. Viola el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. No dice si la tasa es buena o la tasa es mala. No tiene una apreciación material. Ahora, la consecuencia precisamente es su inaplicabilidad. Y acá es cuando, si me permiten, vienen y comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque hay actuaciones que fueron remitidas desde la SCB, o sea, desde la Corte, y fueron obviamente remitidas de vuelta a sus tribunales de origen, y tenemos las actuaciones en trámites. ¿Qué impacto tienen cada una de ellas? Les doy un ejemplo que se puede ver en la mesa virtual. Hace saber el recurso de inaplicabilidad de ley y en consecuencia revoca la sentencia en función a los lineamientos establecidos en el fallo que acabo de citar y dice, los autos se remiten al tribunal ¿para qué? Integrado con otros jueces, obviamente, dicte un nuevo pronunciamiento. Es decir, no solo están las situaciones por lo que ocurre siempre que la Corte casa una sentencia. Vuelve al tribunal de origen, la secretaría es el mismo, pero sortea nuevos jueces. Entonces, lo que está mandando a hacer es una nueva sentencia. ¿Con quién? Con estos considerandos. Pero lo único que hace la Corte, es decir, lo único, ni más ni menos, ¿no? Pero dice, el decreto es inconstitucional. Lo que viene ahora es esto. Yo traté de resumir todas las problemáticas que veo, ¿no? Es como pasarle un tamiz de problemas. Yo no traigo buenas noticias, traigo problemas y no quiere decir que cada una de esas opiniones que yo voy a dar sea la mía. Yo transmito porque me parece que este es un ámbito para transmitir. Primero, los problemas que plantea en la provincia de Buenos Aires el federalismo de concertación. Es decir, nosotros sí tenemos una parte de doctrina que dice, bueno, la adhesión, en Marchetti la Corte dijo, la adhesión forma parte de un federalismo de concertación, es decir, a normas de carácter nacional, de carácter federal, que la provincia por cuestiones de economía adhiere. Y ahora voy a decir por qué. ¿Está mal el federalismo de concertación? No, pero tiene una cierta dicotomía. El DNU está vigente. Algunas otras cuestiones. ¿Por qué? Porque no ha sido rechazado por el Congreso de la Nación, que es el órgano natural que debe rechazar. Y debe expedirse sobre la inconstitucionalidad o no, si se quiere, material del decreto, no la formal y eventualmente hasta la formal. O una postura, no quiere decir que sean las mías. Trato de resumir todas las que estamos viendo. Derogación del artículo inciso segundo párrafo. Algunos entienden que este artículo ha quedado derogado, entonces me quedé sin segundo párrafo. Andrea hace un rato lo describía, no tengo segundo párrafo de el original artículo 12, modificado por el 11 de la 27348, ¿sí? O lo sigo aplicando, haya una otra actividad, una reviviscencia, vamos a ver. Me quedo con la tasa activa, que es mi interés legal, lo que decía Andrea, porque es lo que ha quedado. Si no aplico el 669, me quedo con esto. Lo utilizo como un decreto delegado, es decir, es inconstitucional, pero en uso de las facultades. Algunos, yo lo he visto, algunas sentencias acá en provincia, tomando alguna doctrina que he usado en capital, es un decreto delegado en uso de las facultades que les confiere el inciso 3 del artículo 11 de mejorar las prestaciones. Y después tenemos, bienvenido a lineamientos utilizando barrios, tenemos RIPTE más tasa, o sea, el RIPTE, el modo de actualización, el coeficiente de actualización, salario mínimo vital y móvil. ¿Y cómo hago la cuenta? Ahora vamos a ver
Ejemplo, ¿cuántos salarios mínimos vitales y móviles al momento, el valor del ingreso base al momento del accidente, al momento de efectuar la liquidación, o bien a cuánto equivalían o cuánto era? Utilizo los dos índices del salario, el SER más la tasa pura, el IPC más la tasa pura, o bien la tasa, incluso la tasa pasiva digital. Voy resumiendo. ¿Qué pasa con esto de la problemática del federalismo de concertación? ¿Está mal? No. El federalismo, sí, de concertación, eso recuerdo que es el voto de la doctora Cogan, dice, porque el cual el Estado Nacional y la provincia pueden acordar perfectamente la distribución de competencias, entre ellas las jurisdiccionales, porque acá estábamos hablando si el 2J o no era, ¿se acuerdan? Primero la adhesión, eventualmente lo otro. ¿Por qué? Porque lo que se controvertía en ese momento, estamos hablando 2020, si mal no recuerdo, si 2020, Marchetti, plena pandemia, era si era un recurso, si era una nueva demanda, eventualmente, pero que los tribunales de trabajo fueran alzadas de un órgano que es federal o que tiene naturaleza federal, como es una comisión médica. Y es indiscutible que existe una práctica en el derecho, esto es el fallo, una práctica en el derecho constitucional consistente en adherir a leyes nacionales. En general, lo que es materia, por ejemplo, administrativa, medio ambiente, por ejemplo, protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, etcétera. Detento protocolos, es decir, hay una tradición en la provincia y esto. ¿Y hacia dónde voy? Voy acá. Las comisiones médicas en provincia de Buenos Aires, yo digo algo, pero es así. A unas cuadras del tribunal donde yo trabajo está la comisión médica de Lanús. A 12 cuadras, 15 cuadras, se aplica hoy el DNI, perdón, no, el DNU 66919, resoluciones 1039, 323 del 2023, a 12 cuadras. ¿Por qué? Porque la doctrina legal, y vuelvo sobre la doctrina legal, la incidencia de la doctrina legal no tiene, o mejor dicho, no tiene incidencia sobre la comisión médica, la doctrina legal, sí para los tribunales. ¿Se comprende esto? Entonces, esto también es bastante disruptivo para los operadores jurídicos. Y yo me pongo en el lugar, si para nosotros es bastante disruptivo, no quiero pensar lo que es explicarle a un cliente, porque a nosotros a veces nos pasa en el tribunal, explicarle a un cliente no solo que en un tribunal dicen una cosa o en otra, sino que tienen distintos parámetros. Y las consecuencias. Porque, por ejemplo, cuando hay muertes o hay menores eventualmente que luego vienen al tribunal, las prestaciones muchas veces se liquidan conforme estos parámetros. El otro argumento, vamos con el segundo argumento de los problemas. La ley 26.122 obviamente está vigente. El Poder Ejecutivo es el facultado, no el judicial, para expedirse sobre la inconstitucionalidad, no solo formal, es decir, si se violó el 99, inciso 3, sino el material. Si la ley no fue rechazada, esto lo dicen algunos autores. Entonces, sobre todo los administrativistas, los constitucionalistas, algún sector de los constitucionalistas, ¿sí? El control de constitucionalidad material le comprende a las dos cámaras, ¿sí? En función de lo establecido en la 26.122. Y allá vemos que hay distintos proyectos de reforma que tratan precisamente de modificar esta cuestión. Entonces, el DNU está vigente, dado que no fue rechazado por el Congreso de la Nación. Cualquier DNU puede ser convalidado, dicen algunos autores, por la falta de rechazo temporal del Poder Ejecutivo. Es decir, que el DNU es como si fuera, este es el argumento, el DNU está en un estado de aprobación tácita, ¿sí? Y el Poder Judicial solo podría resolver sobre su constitucionalidad o eventual inconstitucionalidad del contenido material de la forma. Entre ustedes y yo, esta postura no es la que asumió eventualmente la Corte, que optó por la inconstitucionalidad formal. Yo en su momento decreté y compartí esto, más allá de la retroactividad. La cuestión formal, no solo la cuestión material, la cuestión material es en el análisis en ese sentido. No sé si se va entendiendo. El segundo argumento. El artículo 11 está derogado técnicamente. ¿Por qué? Porque el DNU 669 derogó, en realidad dice, sustitúyase el artículo 12 de la ley número 24.557 y sus modificatorias. Una ley derogada no puede ser restituida. Las sentencias no tienen efectos nulidificantes,
en la Argentina, ni tampoco en los Estados Unidos, y no puede haber una especie de ultraactividad, resurrección o reviviscencia de la normativa. Me explico. Estos son los argumentos. Por un lado, la técnica legislativa. Ahí les dejo el sitio. Si uno va al manual de técnica legislativa, hay una diferencia entre la derogación y la expresa sustitución, pero la misma normativa dice, si un artículo, se lo puse más resaltado, si un artículo o un inciso u otra parte se ha instituido con modificaciones textuales del artículo precedente, que es el caso, o un inciso, después de haber escrito el artículo tal, es sustituido por el siguiente. No es necesario agregar que está derogado, sino eso da confusión. ¿Qué quiere decir? Eventualmente, el segundo párrafo del artículo 11, de acuerdo al manual de técnica legislativa usada en el Poder Legislativo, estaría derogado. ¿Y cuál es el problema? Y acá voy a citar, aclaro que esto es en minoría, voy a citar una argumentación utilizada por el doctor Lorenzetti en un caso, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y otro, fue una cuestión muy controvertida respecto a la integración del Consejo a la Magistratura. No me voy a meter ahí, pero me voy a meter en otro lado. ¿Qué es un DNU? Un DNU no es exactamente una ley, pero es una norma que, si bien tiene determinadas limitaciones establecidas por la Constitución en función de su materia y también en su régimen jurídico, es una norma con jerarquía de ley y tiene prácticamente todos los efectos de la ley, ¿no? Esto lo dicen distintos constitucionalistas. Y Lorenzetti dice, recuerdo, yo tengo un 669 que dice sustitúyese, que de acuerdo al manual de técnica legislativa es derogar. Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia. Y es lo que se enseña en los primeros cursos de las facultades de Derecho. Entonces tiene una cita de Kelsen y habla de lo que se denomina, Vidar Campos, el principio del paralelismo de las competencias. El mismo órgano que deroga algo es el mismo órgano que dicta una nueva normativa. No sé si se va comprendiendo lo que quiero decir. No hay precedentes, dice, en el derecho argentino, ni antecedentes en el procedimiento de inconstitucionalidad de los Estados Unidos, que la derogación de una norma eventualmente después se pone en vigencia, en este caso eran 16 años después la ley, porque en el sistema argentino, como en el de Estados Unidos, la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos de nulidad. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Si el 669 derogó el segundo párrafo del artículo 12, la inconstitucionalidad del artículo, la declaración de inconstitucionalidad del artículo del 669 no revive el segundo párrafo del artículo 12 de la 24.557, para decirlo de una manera más sencilla, si se quiere, y más académica. ¿Por qué? Porque no tiene efecto erga omnes. Y además sabemos que por el control difuso de constitucionalidad se aplica a cada caso particular. Le digo, son posiciones. Fíjense, desde antiguo se sostiene que la declaración de inconstitucionalidad no deroga la norma. Bielsa, esto es todo Lorenzetti, ¿no? Por lo demás, la ley declarada inconstitucional por el Poder Judicial no es por eso solo extinguida. Ella subsiste con todo su vigor y aún en el mismo Poder Judicial, teóricamente, porque un juez inferior incluso puede declarar que una ley es constitucional, aunque esta Corte no lo haga, más allá del sistema casatorio. Entonces, esta es otra de las posturas, por eso les dije que les traía problema. Ahora viene la otra, esta especie de ultraactividad. Digamos que como dijo Andrea, yo considero que la norma sigue aplicable y si no considero que siga aplicable, continúe aplicable, que es el interés legal, entiendo que hay una especie de ultraactividad, con todas las salvedades que podemos tener, porque la ultraactividad está en el derecho penal, la ultraactividad está en el derecho laboral en el caso de los convenios colectivos, en el derecho penal en el indubio, por ejemplo, pro reo, ¿no? Entonces, desde la primera manifestación invalidante, tasa activa. Eso es fácil. Pero en el medio, ¿quién aparece? Nuevamente Barrios. Si bien puedo considerar que no es doctrina legal, puedo utilizar sus lineamientos. Nada le impide al juez. Y ahí vamos a lo siguiente. Y es el problema. Nada impide
al juez evaluar en equidad, en función y en razón de lo que establece también el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, principio general, principio de derecho del trabajo, justicia social y equidad. El problema es cómo voy mirando eso. Y también el límite de la arbitrariedad, que es la razonabilidad. Cada juez o tribunal, decía el fallo, ha de establecer un mecanismo específico de preservación del crédito que fuere más idóneo al caso. En temas relacionados con el salario puede utilizarse el RIP del salario mínimo vital y móvil. Les voy a decir, fíjense, este Soria, ahora me salté eso, el voto del doctor Soria, donde comienza el fallo y dice, la inflación afecta, no es doctrina, pero es un lineamiento. ¿Por qué? Porque el juez une hechos, una realidad socioeconómica con lo que ocurre en el derecho teniendo en cuenta estos principios. La inflación afecta severamente a la persona de bajos ingresos y dentro del segmento a las más desprotegidas. Al erosionar la inflación, el poder de comprar los salarios, saberes provisionales, etc. Las actuales condiciones inflacionarias también impactan negativamente a quienes reclaman. Y es más, hace una función teleológica. El mismo sistema ofrece incentivos disfuncionales para no cumplir o profundizar la morosidad. Entonces, en efecto, si se tratare de un daño a las cosas, habrá de fijarse, está hablando de las deudas de valor, en cuenta el valor de tales bienes. En los daños causados a las personas humanas, ¿qué indemniza la ley de riesgo? ¿Es la pérdida de capacidad laborativa? Solamente no, es la pérdida de aptitud de ingresos. Mi base de cálculo sigue siendo el salario. Yo lo que estoy compensando es la pérdida de ingresos que me genera la pérdida, valga la redundancia, de la capacidad laborativa. No es que solo indemnizo incapacidad, es lo que eventualmente dejo de percibir en función de esa incapacidad. Por eso tiene una función de seguridad social. De tal suerte, si estuviese en cuestión la privación de un salario determinado, por eso insisto, ¿qué función tiene la indemnización? Si se aplicara un parámetro remanente, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil o el RIPTEC, será la misma idéntica operación. Hace el coeficiente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Algunos tribunales lo hacen. Si entiende que el segundo párrafo del artículo 11 está vigente, puede, en función de ese principio de razonabilidad, hacer una cuenta y decir, mire, con la tasa activa me da esto. En ese momento yo saqué un modelo de una sentencia, ¿no? 93.180 € era el valor del primer párrafo, para hablar más concretamente, del artículo 12. Y la tasa activa, 271.000 pesos. ¿A dónde la fecha de actualización? Al RIPTE anterior, ¿sí? Y me daba al índice publicado en julio, si mal no recuerdo, ya publicaron en agosto, 364.614. Si mal no recuerdo, el salario mínimo vital y móvil en este momento son 323.324.000 pesos, casi un salario mínimo vital y móvil, muy por debajo de lo que esta persona podía considerar. Entonces yo le voy mostrando eventualmente al juzgador que va a aplicar, va a ver si mi fallo, mi juzgador o quien me va a evaluar es mi superior, si esto ha sido razonable, le hablo de la tasa de inflación, que es lo que está haciendo eventualmente en barrios. Entonces, a fin de corregir los efectos perniciosos, porque ¿qué es lo que pasa con las tasas? Yo creo que a eso se va a referir más puntualmente Mariano. El problema de la inflación es cuando cualquier tasa, llámenla activa, pasiva, tiene una incidencia negativa respecto a la inflación, si no, no hubiera problema. Estamos discutiendo no solo porque los márgenes de reserva de las aseguradoras daban mal o daban bien, porque lo que era mucho y era poco, fíjense, paradójicamente, en 2019, cuando salió el decreto, hoy, y ahora se los voy a mostrar, hoy es mucho. La realidad económica argentina es bastante compleja. Entonces, puede utilizar barrios conforme a estos lineamientos. ¿Qué criterios tienen los tribunales? Por ejemplo, considerarlo un decreto delegado. Es decir, muy bien, no está vigente la ley, que es más o menos, no sé si tienen la misma interpretación, algo similar de lo que hizo sin decretarle la inconstitucionalidad. Lo mantuvo, lo utilizó como una manera de mejorar los parámetros. No soy exégeta de lo que quisieron hacer los ministros del Superior Tribunal, pero es como una especie de decreto delegado. Es decir, tiene la función de mejorar las prestaciones. Entonces, y creo que algún tribunal de provincia de Buenos Aires lo interpretó, de la zona sur, lo interpretó de esta manera. El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado para mejorar este tipo de prestaciones. Pero también utilizo barrios.
utilizo el RIPTE más la tasa pura. ¿Qué quiere decir? No puedo utilizar, ¿por qué? Porque ya la indexación contiene un parámetro de interés. Como les dije, el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué hacen algunos tribunales? Toman el originario, obviamente la fecha de la primera manifestación invalidante, la fecha de liquidación y hacen un índice. O bien hacen una regla de 3 simples o proporcional. ¿Cuántos salarios mínimos en ese momento equivalía al valor del ingreso base? ¿Cuántos salarios mínimos hoy? SER, tasa pura, IPC, incluso he visto en algunos tasa pasiva digital. Yo creo que en orden a la razonabilidad, si bien no es algo mecánico, si uno piensa que tiene que hacer la sentencia eventualmente mecánicamente, y no es que sea maniqueo, no es lo mismo un crédito que se adeude 2021, 2022, que uno 2024, porque los índices, incluso el RIPTE, el impacto es menor. Y la tasa activa, si uno mira en criterios de razonabilidad y reparación, no se quedó, disculpen el término, tan atrás. Entonces el juez puede ir viendo y comparando. Y no es, bueno, si estos son mis principios, si son otros. Ya me fui del debate si es 669, 2019 o eventualmente el segundo párrafo de la 27.340 de la Ley de Riesgo de Trabajo, de la modificatoria. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver cómo reparo esa pérdida de la capacidad laborativa. Ahora bien, yo traje otro modelo. Nada me impide, yo estoy aplicando Barrios, pero si yo veo que Barrios es extremo, por decirlo de alguna manera, y no se trata de ser maniqueo, porque yo tengo la obligación de ser equitativa también. Justicia social equitativa. La equidad es la justicia en el caso particular. Entonces, nada impide que si yo evalúo que aplicar literalmente ese coeficiente, es una sentencia mía, ¿no? Si yo aplico literalmente esto, me da un monto exorbitante y no cumplo con mi función, que es eventualmente, y esa es la función, paz social, poner fin al conflicto, porque si no el conflicto sigue. Entonces, citando algunos precedentes de la misma Corte, la liquidación de un juicio laboral debe ser confeccionada con una base salarial cuyo valor nunca podrá ser inferior al que tenga la remuneración en la actualidad. ¿Qué quiere decir? ¿Usted siempre va a usar el salario? No. A veces, ¿por qué? Porque quizás conviene otra cosa. Puedo usar el salario, pero no conviene como una cuestión de me conviene, sino qué es lo que adecuadamente repara. En aquellos trabajadores que tienen salarios altos, el RIPTE es un cálculo a la mínima, sobre todo los que tienen los que despegan de ese promedio. Entonces, como ahí les pongo, no impide encontrar una pauta de equidad a los fines de dar una solución razonable, que combine precisamente esa razonabilidad con la protección que tiene que merecer cada crédito. Yo no quiero extenderme mucho más, pero yo no tengo eventualmente un crédito o una deuda financiera. Es alguien que perdió su capacidad laborativa. Entonces tengo que considerar eso. Más allá de considerar todo el sistema, porque si bien es de la seguridad social, hace también a la operatoria y a la sustentabilidad del sistema, que hay que hacerlo eventualmente con responsabilidad. La equidad viene entonces a rectificar esa fórmula general. Y ahí es donde puedo elegir morigerarlo, reducirlo, utilizar otro parámetro. Yo antes de sacar Barrios utilicé en su momento RIPTE, salario mínimo, iba viendo el salario de convenio. No les voy a contar lo que ya les contó, porque no sé cuánto tiempo me queda, lo que le contó Andrea, ya sabemos cuáles son los considerandos, ¿sí? En realidad lo que se decide es, a diferencia de nuestro del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, es mantener la constitucionalidad, no solo formal, sino material, prima facie del 669, porque lo que se ataca en realidad es la reglamentación de la 1039 del 2019, y se toma como modo de cálculo el cómputo total, para decirlo de alguna manera, del valor RIPTE en el periodo transcurrido desde la primera manifestación invalidante y el cómputo. Yo solo les traje, porque sabía que Mariano se iba a referir a otro tipo de índices, el mismo caso que les describí hace un ratito en provincia, llevado a estos parámetros. Índice RIPTE, este es el de capital, ¿no? El Superior Tribunal. Hay que dividir 172.674,89 dividido 24.980. Es esa cuenta. El índice da esa tasa acumulada, ¿sí? Cuando el cómputo total, mejor dicho, de la variación total del RIPTE da 591,25, dice la Corte. Si yo tomo un crédito similar de agosto de 2021, este era posterior, pero fíjense cómo varía con el tiempo.
el índice era 10.326 y la fecha es exactamente la misma. Hice el corte 172.674. Ese índice acumulado me da 1.572,21. Esta sentencia, eventualmente, que aquí me daba, quiero ir acá, esta cuenta multiplicada, que me daba creo que 15 y pico, me daba 40, 30 millones de pesos. Esto me da 1.500 y me da más de 140 millones de pesos. Es decir, sigue estando el riesgo de, depende cuándo yo tome ese índice acumulado, cuánto va a ser la tasa. ¿Por qué esto es importante? Porque yo creo que no va a haber solo una fórmula o una cuestión matemática aplicable, salvo que salga alguna reforma donde se pueda aplicar directamente. Creo que hay que ver cada caso particular, porque lo ajustado a derecho, lo justo, no es que sea maniqueo, no quiero dar este mensaje, puede variar en función del tiempo y de la implicancia de la inflación durante ese periodo. Vuelvo a insistir, este era un crédito, si mal no recuerdo, de 2023, 2024, el primero del TCJ, y este es de 2021. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberme pasado. Muchas gracias, Eleonora, brillante también tu exposición. Y bueno, para continuar con la actividad, escuchamos ahora entonces al doctor Mariano Ceballos. Mariano, te escuchamos. Bueno, primero que nada, gracias a la asociación, gracias Diego por la invitación que nos cursaste, y a las doctoras, digamos, que me acompañan en el panel, con quien tuvimos un intercambio previo a esta actividad que fue casi tan bueno como la charla que estamos teniendo. Han explicado por demás, digamos, las cuestiones que nos convocan hoy. Voy simplemente a agregar algunas cuestiones que me parece que por ahí se han mencionado, pero por ahí no hemos ahondado tanto. Lo primero tiene que ver con el contexto en el que aparece el DNU 669. Voy a ver si les puedo compartir algo. Denme un segundo. Bien, ¿no? El DNU 6, esto era lo que nosotros teníamos con la ley 27348. Hasta acá no había ninguna duda de que la segunda actualización del promedio se realizaba por la tasa activa, ¿sí? La modificación que aparece básicamente tiene que ver con un contexto en el cual estaba la Argentina, ¿no? En la ley 27348 se proponía esta segunda actualización, la del promedio, y hasta la fecha de liquidación. Yo ahí algo comenté con las doctoras en la reunión previa que tuvimos. Me da la sensación de que esta ley estuvo pensada para la liquidación del crédito en el ámbito de las comisiones médicas y no en principio para los expedientes judiciales que estuvieran en trámite. Y eventualmente el problema fue que esta tasa activa que el propio legislador propone, a partir de la ley 27348 del año 2017 y en adelante, ¿qué pasa? Pasa casi del 2% mensual a el 6% mensual. Ahí es donde se produce el primer descalabro con la idea que había tenido el legislador de proponer una actualización, ¿sí? Y eventualmente ese método, que era la tasa activa hasta la fecha de la liquidación, comienza un poco, por decirlo en términos coloquiales, a irse hacia el alza de manera desproporcionada, ¿no? Esto que mencionaban también las doctoras en dos momentos distintos, respecto a cómo van variando las variables, cómo van modificándose las variables macroeconómicas. ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente el Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando uno lee un poco los fundamentos del DNU 669, sale como un poco espantado, ¿no? Porque pareciera ser que el Poder Ejecutivo estaba preocupado por el rendimiento de las aseguradoras de riesgos del trabajo versus lo que daba esa tasa activa que estaba en la ley 27348, ¿no? Se menciona, cuando uno mira los considerandos, que el rendimiento del sistema andaba en el orden del 40% y la tasa activa se había ido casi al 90%. Fíjense, ni siquiera estamos considerando la tasa activa al 6% mensual, como llegó casi a estar durante la vigencia de la ley 27348. En función de esto, voy a decir todas cuestiones que son meras opiniones mías, ¿no? Me parece que el Poder Ejecutivo, preocupado un poco por, ¿no? En un momento habla de la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo, emite este decreto 669 del año 2019, decreto que, como bien dijeron las doctoras, es un DNU,
¿sí? En principio no había ni mucha necesidad ni mucha urgencia en ese momento, pero lo cierto es que el DNU hoy por hoy está vigente, esto que mencionaba Eleonora respecto de que no ha sido rechazado por alguna de las cámaras. Por ahí en lo único que no estaría tan seguro es si solamente el propio Poder Legislativo es el que puede evaluar la constitucionalidad de los DNU. Me parece que por ahí podría ser de evaluación judicial, aun cuando no estuviera rechazado por una de las dos cámaras, como pasó con el DNU 70, ¿sí? Y efectivamente acá se nos arman algunas discusiones propias del sistema de riesgo del trabajo, como explicó Andrea, ¿no? Que tienen que ver con este desorden que tiene el sistema de riesgos. El artículo 11, inciso tercero, ¿no? Como también mencionó Leonora hace un ratito, permite la introducción de mejoras en el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo. Y en un momento, cuando se emite este decreto, ¿sí? Claramente lo que se intentó fue reducir el modo en el cual íbamos a actualizar ese promedio hasta la fecha de la liquidación, ¿no? Claramente era una postura contraria. De hecho, el propio Colegio de Abogados, un poco espantado, digamos, con esta situación, ¿qué es lo primero que hace? Va al fuero contencioso administrativo y pide que este DNU se suspenda, ¿sí? Eventualmente, esto no me acuerdo en qué juzgado había caído, pero sé que interviene la sala 1 de la de la Cámara Nacional de Apelaciones, contencioso administrativo, ¿sí? Primero había habido una medida cautelar en el año 2019 y en el año 2021 le rechazan por cuestiones formales el amparo del Colegio de Abogados, ¿sí? Es decir, no se termina expidiendo sobre si el DNU es eventualmente constitucional o inconstitucional. Otro dato que voy tirando también, un poco con lo que se habló, acordémonos que en nuestro sistema el control de constitucionalidad es difuso, ¿no? Con lo cual, evidentemente, puede ser, digamos, resuelto de manera disímil por cada uno de los jueces que le toque intervenir, por supuesto con una aplicación, ¿no? Claramente limitada al caso concreto. Dicho esto, voy a tratar de avanzar un poco, voy a ver si puedo dejar de compartir, así los vuelvo a ver ustedes. Dicho esto, aparece el DNU 669, ¿sí? Y lo que se empieza a producir a lo largo del paso del tiempo es que el índice RIPTE comienza a ser un mejor índice de actualización que la tasa activa. Así como en ese momento en el que estuvo vigente la Ley 27348, 2017-2019, la tasa estaba muy alta y los salarios estaban muy bajos, y por eso el Poder Ejecutivo propone la utilización del índice RIPTE, ¿sí? Con posterioridad comienza a darse el efecto contrario. El índice RIPTE comienza a aumentar sustancialmente, comienza a ser un buen índice de actualización y eventualmente quienes salen a criticar el DNU 669, las aseguradoras de riesgos del trabajo, ¿no? Por eso les decía, estas son las maravillosas cosas que tenemos que muchas veces dependen de las variables macroeconómicas y si bien es verdad que es difícil planear una legislación en la Argentina, es verdad también que el sistema de riesgo del trabajo nunca se caracterizó por tener normas que sean claras, concretas y aporten un poco a la seguridad jurídica, ¿no? Si uno entra a buscar, hay más de 600 normas que reglamentan el sistema de riesgos del trabajo, inclusive, no sé si recuerdan, cuando aparece la ley 27348, hay un llamado, digamos, a que el Poder Ejecutivo reúna una comisión y redacte un texto, ¿no? Que sea unificado de la Ley de Riesgos del Trabajo para tratar de aportar un poco de claridad a estas cuestiones. Aparece el DNU 669 y como les decía, de pasar a mirarlo con desconfianza a los propios abogados, pasan, me parece, a tomarlo como un poco abrazarlo porque aporta un buen criterio de actualización del ingreso base mensual y quienes lo critican son las aseguradoras de riesgos del trabajo. Aparecen estas dos novedades jurisprudenciales sobre las cuales hablaron las doctoras. Me parece que yo sobre eso lo único que les puedo decir es que en el primer caso me cuestiono igual que Leonora si el fallo Musichuk efectivamente constituye o no una doctrina legal y con qué alcance. No sé si no tuve como presente si lo había llevado a mencionar también el tema de la composición, ¿no? Con el que se dicta ese fallo también. Sí, la verdad que lo voy a hablar con desconocimiento, pero digo, si esa misma doctrina con composición de miembros que son ajenos al tribunal, ¿sí? Puede ser proyectable, ¿sí? A los futuros casos análogos, ¿no? Eso me deja ahí como alguna duda en función de ese concepto que vos diste, Leonora, sobre doctrina legal, si esto constituye o no una doctrina efectivamente de la Corte y con qué alcance,
¿no? Porque es una confirmación de una declaración de inconstitucionalidad de oficio, ¿no? Por eso digo, no tengo bien en claro si se tomó una postura fija o no se tomó una postura fija sobre la temática, después lo podemos discutir. Y eventualmente, con el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después en el documento que les vamos a mandar, tengo como diferentes provincias, así como hizo Andrea, los diferentes criterios que han ido adoptando, ¿no? Pensemos que este DNU 669 plantea, primero, la cuestión de la constitucionalidad, segundo, la cuestión vinculado a la aplicación temporal, ¿sí? Y tercero, vinculado al modo de cálculo, ¿no? del ingreso base mensual. La primera cuestión sobre la constitucionalidad no me voy a detener. Ya les dije, me parece que el sistema de control de constitucionalidad es difuso y en definitiva cada juez lo puede resolver en cada caso concreto, ¿sí? Ahí me parece muy, muy bueno y en línea con lo que en algún momento comentamos, ¿no? Respecto de que ese decreto es constitucional en tanto y en cuanto traiga alguna mejora en el cálculo de las prestaciones. Porque el artículo 11, más allá de que lo entendamos constitucional, ¿sí? permite la introducción de modificaciones en tanto y en cuanto sean que mejoren el sistema de prestaciones. En tanto y en cuanto las desmejoren, ya sabemos que esa norma claramente sería inconstitucional, ¿no? Porque la delegación es solamente para mejorar las prestaciones y no para empeorarlas. Yo creo que es por eso que inmediatamente apenas aparece el DNU, el Colegio de Abogados salió corriendo a pedir la suspensión, ¿no? Porque en ese momento claramente era peyorativo, pero las circunstancias económicas sobrevinientes dieron un resultado que finalmente fue contrario. Les decía, en el caso de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del TCJ que surgió, a mí me plantea algunas dudas, ¿no? Eh, Perdón, me salté un punto sobre el que les quería hablar, que el segundo era la aplicación temporal, ¿no? El artículo 3 del DNU dice que se aplica sin importar la fecha de la primera manifestación invalidante, con lo cual si uno lo lee suelto, dice, bueno, está planteando una aplicación retroactiva, ¿no? A cualquier tipo de causa, sea que esté en trámite, sea posterior o anterior a la ley 27.348, y está esta otra posibilidad, como mencionaron las doctoras, de entenderlo reglamentario. Reglamentario, ahí podemos discutir si es reglamentario de la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Es decir, la 24.557 o de la 27.348, porque acordémonos que el texto del DNU sustituye, ¿no? el texto que estaba en la 27.348, con lo cual hay algunos que entienden que solamente se aplicaría a las contingencias posteriores al año 2017, cuando aparece la ley 27.348. De todas maneras, otra vez, no quiero desmerecer los temas de discusión, hablamos de una cuestión procesal, ¿sí? vinculada a la aplicación de un DNU, ni siquiera de una ley, ¿no? Y el tercer punto, les decía, me parece que tiene que ver con el cálculo, ¿no? Lo explicaron bien las doctoras, las diferentes interpretaciones que hay entre calcularlo como si fuera un índice, es decir, dividiendo el índice vigente a la fecha de la liquidación por el de la primera manifestación invalidante y tomando ese coeficiente, o bien haciéndolo de manera mensual, ¿sí? Con lo cual, la diferencia, esto me parece que está bien explicado en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la diferencia es sustancial en cuanto al monto final. Dicho esto, ¿no? Hablé esta duda que me presenta el fallo de la provincia de Buenos Aires respecto a si esto constituye una doctrina legal. Con el de la Ciudad de Buenos Aires me surge otro problema distinto, que es si no se incurrió en una reformatio imperius. Lo dejo planteado para que cada uno después haga su búsqueda y su investigación, ¿no? La única recurrente es la aseguradora de riesgos del trabajo, eso queda claro de la sentencia, y eventualmente le terminan aplicando el DNU 669, que intuyo yo la deja en peor situación que la que tenía antes, ¿no? Insisto, no revisé todo el expediente, pero lo dejo planteado como para pensar. Dentro de lo que es la jurisprudencia, les decía, tenemos fallos de diversas provincias que aplican o no retroactivamente el DNU 669, algunos lo aplican con posterioridad al año 2017 y otros consideran que no, ¿sí? Consideran que efectivamente se aplicaría por una especie de analogía de lo que establece el Código Civil a los 8 días de publicado este decreto de necesidad y urgencia. La otra modificación que hemos tenido a nivel jurisprudencial hace poco, lo habrán seguramente leído,
es un caso de primera instancia del juzgado 35, ¿sí? Donde efectivamente el juez considera que tiene que aplicar la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un poco por aplicación de lo que la Corte resolvió en Ferrari contra Levinas, ¿no? Cuestión que todos ya estamos más o menos al tanto y no cuento ninguna infidencia si les digo que es una doctrina que no tiene mayoría, ¿no? Porque el doctor Rosenkrantz votó en contra. ¿Qué puedo aportar yo, ¿no? Así como último expositor y como para, digamos, desde el rol que me toca ocupar? Yo simplemente puedo aportar algunos datos vinculados a las causas que han llevado a la Corte, ¿no? Ustedes saben más o menos que en lo que es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo existe un criterio que más o menos mantienen con toda la dificultad que hay para determinar criterios, ¿no? Por las diferentes integraciones de las salas y las subrogancias que hay, un criterio que sostiene a partir de una sentencia que dictó la Sala 1 en el fallo Medina, ¿sí? Existe todo un criterio vinculado a que la segunda actualización, es decir, la que va desde que obtenemos el promedio de los salarios actualizados hasta la fecha de la liquidación, se realice por el índice Richter, ¿sí? Simplemente dividiendo un coeficiente por otro. Esta idea, digamos, que aparece con el fallo Medina, ¿no? Que ya tiene, les diría, digamos, un par de años, estas sentencias han ido llegando a la Corte, ¿no? Obviamente quienes las impugnan son las aseguradoras de riesgos del trabajo, ¿sí? Y efectivamente todo lo que tiene que ver vinculado con la constitucionalidad, porque lo que hace la Sala 1, la Sala 2 y la Sala 9, es decir que en una interpretación híbrida, podríamos llamarlo, dicen que efectivamente el decreto es inconstitucional como DNU, como decreto de necesidad y urgencia, porque no estaban dadas las condiciones de necesidad y urgencia precisamente para el decreto. No obstante, por aplicación del artículo 11, inciso tercero de la Ley de Riesgo, lo consideran reglamentario y lo aplican. ¿Cómo lo aplican? Lo aplican soslayando las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación y efectivamente, les decía, este es un criterio que está consolidado por 3 o 4 de las 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Todas estas cuestiones han llegado ya a conocimiento de la Corte, tanto en lo que tiene que ver con la constitucionalidad del decreto, lo que tiene que ver con la aplicación temporal del DNU 669 y con el método de cálculo y la aplicación o no de las resoluciones de la Superintendencia de Seguros. En todos los casos, yo después en el PowerPoint que les dejo, tienen ahí simplemente mencionados los autos y los números de expediente por si los quieren revisar, pero lo que puedo adelantar es que en todos los casos la Corte ha desestimado las pretensiones recursivas con aplicación del artículo 280, ¿no? Es decir, ha decidido no fijar un criterio específico sobre la temática, un poco, ¿no? Y sobre esto que también mencionó Eleonora, que lo dijo a nivel provincial, yo lo digo más por ahí a nivel nacional, un poco dejar que cada superior tribunal, digamos, por esta cuestión de organización federal que tiene nuestro país, establezca la doctrina que considere sobre un punto que ya sabemos que hablamos de la ley de riesgo del trabajo, que la Corte, después de Castillo contra Cerámicas Alberdi, ha dicho que es una norma de derecho común, ¿sí? Es decir, que esta norma de derecho común, en definitiva, lo interprete cada uno de los jueces de la causa, que cada superior tribunal de justicia vaya estableciendo un poco cuál es su doctrina, ¿sí? Y eventualmente una, podríamos llamarlo, no intervención de la Corte en este tipo de temáticas, ¿no? Con lo cual me parece que ahora, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo más importante será saber si se termina o no ratificando Ferrari con Levinas y si esa jurisprudencia, digamos, que emitió el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires en la causa Romero, efectivamente es obligatorio o no para los tribunales de la Justicia Nacional del Trabajo. Bueno, esto es todo lo que se me fue ocurriendo a medida que fui escuchando y todo lo que había preparado, pero algunas cosas fui dejando de lado. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a los tres nuevamente por tan interesante actividad. Se han tocado temas de derecho constitucional, los criterios jurisdiccionales, diferentes alternativas. La verdad que es un tema
la verdad yo aprendí particularmente muchísimo y es un tema que plantea muchos desafíos. Bueno, nuevamente agradecer a los tres expositores por la participación, por trabajar en un PowerPoint, cada uno de ellos, que está a disposición de los asistentes, y los pueden solicitar al mail de la asociación y se les va a brindar sin ningún inconveniente. Bueno, está abierta la posibilidad de que los asistentes formulen sus preguntas, comentarios. Estamos atentos, estoy atento. Había una pregunta ahí que iba dirigida hacia mí. Si quieren la respondo. No es que me estoy riendo, no es la pregunta. Gonzalo, no sé, no te veo por dónde estás. Gonzalo consulta si el DNU derogó el artículo 12 de la ley 24.557 para aplicar barrios, ni siquiera habría que descalificar dicha norma con la inconstitucionalidad. En realidad, en las personas que piensan o aquellos que tienen la postura, en realidad lo que estaría derogando no es todo el artículo, sino el segundo párrafo. Si esa es tu pregunta y vos entendés que en la provincia de Buenos Aires no habría que plantear la inconstitucionalidad, dado como están los criterios que son bastante, yo tengo un resumen de los distintos criterios, yo no dejaría nada a la suerte de la interpretación. Si vos me decís que es una duda académica y lógica, dos cosas. Te tendría que decir que lo que yo cité del doctor Lorenzetti en un trabajo hecho por un administrativista que hablaba precisamente de los efectos que tenían, de la naturaleza jurídica que tenían los DNU y cuando se deroga, etcétera, en función de esa causa, es la postura minoritaria de ese fallo. Entonces yo no me fiaría de esa postura y en provincia de Buenos Aires, donde eventualmente los tribunales, más allá de la visión o revisión casatoria, la posibilidad que tenga la Corte, yo no dejaría nada a la suerte, yo plantearía todo, eventualmente. Es más, del mismo modo, si se me permite, que el juez debería explicar por qué toma esa decisión y fundarlo razonablemente, no está de más explicar en la demanda por qué el coeficiente que puede considerarse de aplicación, tanto para la aseguradora como para eventualmente, ¿no? Como para la parte actora, no resulta razonable. Yo no dejaría de hacer nada, Gonzalo. No sé si respondí tu pregunta. La mayoría de los tribunales no están haciendo eso, por lo menos hasta este momento. A mí me gustaría algún tipo de reforma legal o del propio Poder Ejecutivo aclarando todo este tipo de cuestiones. No porque no por confíe, digamos, en el criterio de cada uno de los jueces, sino por una cuestión de seguridad jurídica, de que ante igualdad de condiciones el trabajador reciba, ¿no?, el monto que sea verdaderamente razonable para la reparación, digamos, y tenga una actualización de su crédito, digamos, que sea pareja, ¿no? Si bien, insisto, ¿no? La Corte ha parecido que o parece por lo menos hasta ahora que no va a intervenir. Recordemos que el 280 no le cierra la posibilidad de que eventualmente intervenga y diga algo concreto sobre cómo interpretarlo. Me parece que estaría bueno, ¿no?, que en algún momento se cumpla esa propia convocatoria que hizo el Poder Ejecutivo en la Ley 27.348 a redactar un texto, ¿no?, que sea claro y ordenado, porque si no terminamos cayendo siempre en lo mismo, ¿no? Tenemos una ley, tenemos un decreto que modifica la ley, siempre y cuando introduzca mejoras, y además tenemos dos resoluciones de la Superintendencia de Seguros que modifican el decreto, que modifica la ley. Con lo cual me parece que en algún momento habría que sentarse, digamos, a ordenar esta cuestión. Además de que esto es una opinión mía, digamos, me parece que la ley 27.348, que después modificó el DNU, fue una norma que estuvo pensada para los juicios no, para los litigios, digamos, que tramitan ante la comisión médica, con lo cual habría que repensar cómo se aplica esto también en el ámbito judicial, ¿no? Lo digo porque... Dale. No, ahí coincido, porque si vos tenés un expediente por cada caso y no hay una integrabilidad, vos tenés una multiplicidad, no sé, pues, se multiplicaron no aritméticamente, sino geométricamente esos expedientes. Eso genera también un costo, la posibilidad de recurrir, obviamente. Y más allá de la sustentabilidad o no del sistema, que es un sistema que está basado en un seguro, que podemos ir desde el sentido económico,
siempre siempre que hay un seguro o hay responsabilidad objetiva, más allá de la prestación a la seguridad social que yo destaqué y sigo insistiendo que es el norte, tiene que haber previsibilidad, porque si no, ahí sí va la sustentabilidad del sistema. No quiere decir previsibilidad en payus. Hoy no me da la cuenta, cambio. No, por la naturaleza de lo que se está reparando. Pero creo que siempre digo lo mismo, una cosa es el control difuso y otra cosa es ante esta inseguridad, falta de, digamos, o distintos criterios, una cosa puede hacer distintas, o sea, algo puede hacer muy diferente. Yo estoy viendo a una colega que es la doctora Mocusa. La doctora Mocusa piensa de una determinada manera. ¿Cómo andás? La doctora Pelisa, porque la doctora puedo, ¿no? Es juez en Mar del Plata. La doctora piensa de una manera, la doctora Pelisa piensa de otra. Y la verdad que los jueces, más allá, una cosa es interpretar la ley. Y otra cosa es convertirse en legislador. Y yo creo que en general nadie quiere convertirse en legislador, pero hay que dar una respuesta a ese caso concreto. Lo que pasa es que también es complicado. Ahí coincido con Cecilia, creo que era Cecilia Murray, ¿no? Que dijo, más aún tratándose de una reparación tarifada. La responsabilidad objetiva siempre viene de una tarifa, pero está precisamente tarifada, limitada, tiene que ser previsible, si no, no hay subsistema. Que eso no quiere decir que un día venga alguien y diga, bueno, no, no me conviene, porque esto es un negocio, lo bajo a esto. Porque la Argentina tiene esas cosas. Lo que antes no me convenía, después, en el último ejemplo que yo di, si ustedes hacen la cuenta, 2021 ese índice da una cosa, es exponencial, ahí busqué porque quería ver, 2023 da otra. Esa manera de hacer la cuenta en la última filmina también puede tener eventualmente su consecuencia o no. Mm. Y yo, Yo la digo, verdad es que con esto último también coincido plenamente, o sea, sea de la parte del mostrador que estemos, creo que la previsibilidad es algo básico para que cualquier sistema subsista, porque un trabajador no puede cobrar algo de un lado de la General Paz y algo diametralmente distinto del otro lado. Y ningún sistema tampoco es previsible de esa manera, y ni hablar de los costos laborales que siempre, bueno, traen aparejados cualquier sistema, digamos, de un seguro. O sea, tanto la parte del seguro como la parte de la prestación o la parte de indemnizaciones, yo creo que es necesaria que exista cierta previsibilidad. Y si la Corte quizás no se va a meter en el tema, bueno, al menos que venga de la parte normativa o que se acomode toda la economía mágicamente. eso no va a suceder. No, y lo peor, no, digo, en tu caso, Eleonora, el tema de que esto de que queda duda acerca de si es una doctrina legal o no, lo que se resolvió. ¿Vos crees que Y yo te diga algo que yo no voy a decir? no, Porque no, yo no quiero que me digas nada, no quiero que no, no, no quiero que no, me digas porque nada. sabes que No, no, lo planteo para todos los jueces de la provincia, digo, de verdad, porque cuando la Suprema Corte, digamos, de la provincia de Buenos Aires ha tenido, me parece, doctrinas legales muy claras en ciertos asuntos, digo, y este no parece ser el caso, con lo cual, tema es la integración, sí, el tema es la integración. El artículo, no quiero decir un artículo, creo que es el 30 al 31 de la ley 5.821, la ley orgánica, dice específicamente que la mayoría, cuando yo haya alcanzado la mayoría, que en este caso eran 4, pero claro, está integrado con jueces porque la Corte también está desintegrada. Y hay cuestiones que, obviamente, la gente necesita soluciones y la integración de la Corte es un proceso político que es complejo, atravesado por distintas cuestiones, eh, y bueno, tiene su tema, pero no creo que la misma Corte diga que eso no es doctrina legal, ¿no? Por ahora a nadie se le ocurrió decirlo. Bueno, yo si me permiten, desde el punto de vista del abogado, ¿no?, que representa a la parte trabajadora, voy deduciendo de que el rol del profesional es tratar de argumentar en función de los resultados que dan los diferentes índices a disposición, digamos, la carta de regímenes o sistemas de actualización. Entiendo que esa sería quizás la tarea, pero les pregunto, en cuanto a la oportunidad, ¿no?, de hacer este tipo de planteo, eh, ¿qué les parece? ¿Alguna idea en cuanto al presentar la demanda antes de dictar la sentencia, en el momento que se advierta un cambio, ¿no?, en la economía que altere lo que antes era favorable, luego es perjudicial?
les pregunto la opinión en cuanto a la tarea del profesional, ¿no? Que representa al damnificado. No sé, ¿quieren arrancar alguna de ustedes? ¿Quieren que... Andrea. Andrea? A ver, a mí me parece la primera oportunidad procesal, que es la demanda. Bueno, ahí obviamente hay que tener en cuenta cuál es el marco normativo y fáctico en el que se formula el reclamo. Y bueno, y si llegara a existir en algún momento una modificación legislativa, que como, bueno, como pasó con el 669, ¿no? Que aparece y de pronto se aplica, pareciera retroactivamente, bueno, no dejar de hacer el planteo en ese momento. Hay veces que aparecen sorpresivamente, ¿no? Las modificaciones que pueden llegar a alterar alguna situación jurídica que en principio debería estar medianamente consolidada. Bueno, muchas gracias, doctora. Lo Bueno, mismo. Lo mismo también, sí, Lo sí. mismo. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando más allá de que creo que es en el mismo fallo del TCJ, no sé si es el voto, no quiero, creo que es el voto en disidencia, o no, esperen que, pero dice algo sustancial que, bueno, no, la inconstitucionalidad de oficio, que creo que Mariano no sé si estaba tan bueno, el control difuso existe, la inconstitucionalidad de oficio, aunque las partes no lo, porque también en Provincia de Buenos Aires estuvo esto en discusión, bueno, no me pidieron la inconstitucionalidad de barrios, perdón, de la prohibición de indexar, entonces no pueden aplicar barrios. En uno de los considerandos del fallo dice, bueno, altera, no altera la congruencia porque el control difuso implica esto y en todo caso no se tiene que alterar la congruencia con la Constitución, dice. Tiene un párrafo bastante interesante ahí que dice esto, porque con lo primero que tenemos que ser congruentes es con la Constitución. Los jueces son jueces de la Constitución, más allá de, obviamente, sus materias o especialidades. Ahora, yo le tengo que dar los elementos al juzgador y ahí sí va la garantía de defensa en juicio. Yo puedo, de la eventualmente RT o del demandado o de quien sea, yo puedo dar los lineamientos por los cuales y los fundamentos por los cuales yo creo que mi crédito se tiene que actualizar de determinada manera, en función de la realidad que yo tengo en el expediente. La otra parte se defenderá. Creo que el mejor de los universos es ese. Y en todo caso, darle los elementos. Mire, usted entiende que está derogado tal. Bueno, para el caso, a veces puedo decir una cosa. Se tiende a copiar y a pegar muchas cosas y lo sustancial quizás son 5 renglones de mi argumentación y no tanto lo que dijeron otros, ¿no? Sino qué es lo que ocurre en mi caso particular, no tanto lo que dijeron otros, porque a veces lo que dijo, por lo menos de este lado, son súper atendibles los fallos de la Cámara, pero nosotros tenemos la doctrina legal y en todo caso me interesa eventualmente más lo que haya dicho la Corte en ese sentido. Pero si la Corte dijo una cosa, yo le tengo que demostrar que no se aplica en el sentido positivo y en el sentido negativo. La doctrina que yo estoy diciendo que no es aplicable porque son presupuestos fácticos distintos. O sea, este criterio de no indexación, de no actualización, y por eso creo yo que fue, entre comillas, más allá de que no lo quieran mucho, la Corte fue sabia, en mi opinión, quizás me equivoco, en dar lineamientos, porque dijo, miren, es esto, con este índice es esto, y si es salario, porque no hay una fórmula matemática. Y yo puedo hacer lo mismo, son lineamientos en mi demanda, y eventualmente en mi contestación, diciendo, no, esto es desproporcionado, es irrazonable. Sí, lo único que agregaría en función de lo que dijo Andrea es que si se trata de una cuestión sobreviniente, como puede ser el DNU 669 a las causas en trámite, me parece importante, ¿no? Que desde el punto que lo preguntabas vos, Diego, que pidas que específicamente se dé traslado de tu planteo a la contraparte, ¿no? Con esto que decía Bien, Leonora, bien, bien. de respetar el derecho de defensa de la otra parte, porque muchas veces por ahí algún juzgado, algún tribunal te pone téngase presente. No, no, exigir e insistir en esto de que se le dé traslado a la contraparte del planteo para que después no te puedan objetar que por una cuestión del derecho de defensa, etcétera, te rechacen el planteo. bueno, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Excelente la exposición de los tres. Gracias. Y lo que vos decís, quería nada, hacer la acotación porque ejercí muchos años previamente la profesión y a veces es muy difícil, ¿no es cierto?, que uno a veces tiene que hacer supuestos planteos de qué pasaría o planteos subsidiarios, ¿no? Yo recuerdo que en el ejercicio profesional muchas veces hacía como planteos subsidiarios y subsidiarios otras cosas porque, bueno, como para ver
todo digamos, una amplitud de lo que podría suceder si no se aplica tal norma o si se derogara o fuera declarada inconstitucional. A veces es muy difícil, pero bueno, aconsejo a los abogados que lo hagan porque muchas veces pueden salvarles, digamos, en exceso y no quedarme corta. Y también esto de que, bueno, si la cuestión es sobreviniente, sea la derogación de una norma o la inconstitucionalidad, plantearlo y por supuesto correr el traslado para siempre resguardar el derecho de defensa. Después uno como juez lo evaluará y verá si digamos, hay congruencia o no hay congruencia, si era oportuno o no oportuno el planteamiento, pero por lo menos hacerlo. A veces pecar en exceso y no omitir esas cuestiones. Eh, este tema me interesaba mucho escucharlos y ver otras opiniones porque, como Leonora me conoce, yo soy jueza en un tribunal de Mar del Plata, el Tribunal 5. Yo venía aplicando siempre el 669. Lo aplicaba sin las resoluciones, ¿no es cierto?, porque eran perjudiciales y aplicaba el 669 digamos, en todos los casos, considerando de que era mejor, digamos, y más protectorio para los trabajadores. A partir del fallo de la Suprema Corte, me hice un SIC, bueno, dejé de aplicarlo. Esto que dicen ustedes, si es doctrina legal o no, bueno, voy a tener que replantearme, yo lo consideré como una doctrina legal. Me parece que igual es como que el fallo pareciera que viene como demorado, o sea, salió en un momento un poco a destiempo, o sea, el planteo de cuando estaba hecho a cuando la Corte saca este fallo, me parece un poco que esa demora también desvirtúa un poco la situación. Yo he dejado de aplicarlo, aplicando esta doctrina de la Corte, y como entiendo que existe un interés legal, aplico ese interés legal, no aplico barrios. Yo te escuchaba ahora, Leonora, que bueno, que vos aplicás barrios, ¿no es cierto? En, en esto. Bueno, me Sí, sirve esta aplico los charla también para lineamientos, ¿no? ¿Viste? replantear, porque viste que los jueces nos replanteamos y a veces volvemos a analizar las cosas y verlo desde otro lugar. Así que, bueno, les agradezco a los tres porque uno tiene este pensamiento crítico hacia uno mismo también y de replanteárselo y ver que, bueno, quizás hay otras salidas que sean siempre pensando en esa equidad para ambas partes, ¿sí? No es cuestión de mucho para uno o poco para el otro, sino buscar ese equilibrio, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Así que bueno, les agradezco a los tres porque los escuché atentamente y me han hecho pensar en replantearme el modo en que lo vengo resolviendo hasta el momento. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Si en Bueno, algo muchas coincidimos los tres, además, cuando hicimos la reunión previa a este encuentro, fue en que teníamos más dudas que certezas sobre lo que íbamos a exponer. Así que me alegro de que por lo menos te lleves una reflexión para seguirlo pensando. Bueno, muchas gracias también la intervención, doctora Moscusa. Bueno, ¿alguna otra opinión por el chat? Bueno, acá leo, ¿no? La del doctor Juan Manuel Pons, dice, creo que el desafío para los abogados y para los jueces está en encontrar pautas lo más objetivas posibles de actualización y de indexación. La SCBA, Suprema Corte, dejó abiertas esas opciones, sobre todo para los jueces. Bueno, gracias Juan Manuel por tu participación, a todos por su participación. Estoy atento a ver si hay alguna pregunta más, alguien levanta la mano, veo que no. Bueno, disertantes, ¿algún comentario que quieren hacer, quieren agregar a lo que ya han dicho, lo mucho que han dicho? Es muy interesante. No, muchas gracias por la atención a todos. Y siempre es bueno intercambiar opiniones. Y yo cuando hacía el recabo de las posiciones es lo que decía Estela. Bueno, uno hoy comentaba con alguien previamente también. Yo me puse ahora a estudiar o sea, leí estos fallos. Bueno, es volver a estudiarlo y no es que uno vaya cambiando
de opinión siempre, pero creo que hace la tarea de responsabilidad, seguir estudiando y viendo siempre qué es lo que se puede hacer para mejorarlo. Y lo que decía Mariano, uno no quiere ser maniqueo, pero no es lo que decía Estela, perdón. O sea, nosotros decretamos en su momento la inconstitucionalidad, bueno, Estela justo no, pero muchos tribunales la hicieron en 2020, la del 669, cuando tenía que aplicar, porque en un principio, como dijo Mariano, la discusión, o no me acuerdo si era Andrea, sí creo que fue Andrea también, si era retroactiva o no la aplicación. Entonces, se tuvo que decidir en esos momentos, no, 2020. Entonces, ya pasaron también, ya pasó su tiempo. No es que perdió actualidad la discusión, es que pasaron muchas cosas en el medio también. Bueno, muy bien, entonces, ¿algún comentario más? Si no, resta solamente agradecerles nuevamente a los expositores en nombre de la asociación, a los asistentes por haber venido a esta actividad, concurrido, a los que han participado con sus preguntas en el chat, in voce, ¿no? Así que bueno, recuerden, están los PowerPoint, la presentación a disposición, el que interesado nomás tiene que enviar un mail a la asociación y se le enviará el documento correspondiente. Bueno, ay, ¿qué pasó? Ay, perdón, se me fue la pantalla. Bueno, entonces, simplemente agradecerles y un aplauso a los disertantes por tan magnífica presentación. Y bueno, por mi lado, nada más y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima actividad de la asociación. Tengan todos ustedes buenas tardes, buenas noches. Bueno, Buenas buenas tardes, noches, muchas hasta luego. gracias. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Gracias por la gracias. invitación. Chao.